Hola, muy buenas tardes para todos. Damos la bienvenida a nuestro taller complementario sobre test de mutación en Flutter. Hoy tenemos el privilegio de contar con Dolphin Capié y John Harold Giraldo, desarrolladores expertos en Flutter y testing avanzado. Dolph y John compartirán sus conocimientos y técnicas para implementar pruebas de mutación, asegurando que nuestras aplicaciones sean robustas y confiables. Prepárense para una sesión intensiva que elevará la calidad de sus desarrollos. Todo suyo el espacio. Muchas gracias, Caro. Bueno, voy a compartirles por acá. Muy bien. Hola, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias, Caro, por el saludo, por la presentación. Bienvenidos a todos a este espacio en vivo y un saludo a quienes nos ven en diferido a través de nuestras redes sociales. El día de hoy traemos un Mutation Test 2.0, ¿sí? Para quienes no han visto la primera parte, los invitamos a nuestro canal de YouTube, en el cual van a poder ver Mutation Test, la parte 1, a cargo de mi compañero John, quien me acompaña el día de hoy. Pero hoy vamos a hacer, vamos a hacer un breve repaso en el cual vamos a profundizar un poco en las configuraciones iniciales de los Mutation Test, ¿cierto? Entonces, el día de hoy viene John Harold Giraldo y Dolphin Capié, quien les habla, a presentarles este maravilloso tema, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver entonces hoy? Un poco de lo que veremos es el recorderis, luego pasaremos a ver un poco lo que sería la configuración del Mutation Test, cómo configuramos, cómo adaptamos todas las reglas a nuestros diferentes tests, con todo el tema de cómo sobreescribir las reglas internas del paquete y algunas conclusiones finales, ¿sí? Muy bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, recordemos los Mutation Test y cuál es la importancia en el negocio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que les voy a compartir. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos básicamente el ejercicio que vemos en la parte 1, donde tenemos un simple contador, ¿cierto? Este simple contador, un segundo que se me había cerrado por aquí, lo voy a ir corriendo. Vamos a ver entonces lo que sería la funcionalidad y los tests que ya tenemos implementados con respecto a este ejemplo sencillo, donde tenemos básicamente un contador que adicional al conteo nos va a mostrar la multiplicación por 2 y la división, ¿cierto? Un segundo. Y que se nos va a abrir. ¿Cuál es el objetivo entonces de los Mutation Tests? ¿Qué es lo que buscamos mostrar? Si bien ya existe un tema de cobertura con respecto a los tests que hemos manejado, como test unitarios, widget test, integration test, nos hemos dado cuenta de la importancia de tener unos Mutation Tests en nuestros códigos, el cual nos permite darnos cuenta las posibles variaciones que se pueden generar dentro de nuestro código para validar de esta manera que nuestro código esté funcionando correctamente y de la mejor manera, ¿cierto? Pensemos que si tú haces una preparación con leche, ¿cierto? Tú tienes una preparación de repostería con leche y te lo cambian por un producto que sea otro tipo de lácteo, ¿cierto? Hay por ahí algo que se llama como líquido lácteo, que no es leche, y te lo cambian. Existe la posibilidad de que tu receta no cambie, no varíe mucho, lo cual significa que hay un problema con la receta original donde te indicaban, ves que estrictamente tiene que ser leche, ¿cierto? Entonces aquí nos damos cuenta de si realmente existe la posibilidad de que hayan variaciones, de que reciba otros ingredientes, otros productos y siga estando igual de buena, o si realmente el cambiar alguno de estos ingredientes va a hacer que tu receta de repostería quede totalmente mala, ¿cierto? Entonces, un poco lo que vamos a ver en esta ocasión. Vamos a hacer un test de cobertura en el cual vamos a revisar qué es lo que está midiendo nuestro test, qué es lo que está cubriendo de nuestro código, y luego vamos a hacer un ejemplo con lo que sería el Mutation Test para darnos cuenta cuáles son estas posibles variaciones y qué afectación tienen dentro de nuestro código. En este caso tenemos entonces la aplicación básica, ¿cierto? Que es un contador el cual puede incrementar y decrementar, ¿cierto? Adicional a esto tenemos dos funciones, una que multiplica el valor por 2 y otra que divide el valor por 2, algo bastante simple. Ahora veamos, voy a ponerle un poquito más de zoom para que lo veamos mejor.
veamos entonces cómo sería realizar este test, ¿cierto? Entonces tenemos Flutter test y le ponemos la bandera de coverage para medir la cobertura, ¿cierto? Aquí se nos va a generar los tests. Cabe aclarar entonces que dentro de nuestra carpeta de test ya está testeado todo este tema del funcionamiento de esta aplicación. No vamos a entrar mucho en detalle de los tests en sí, porque pues ya tenemos otros videos en nuestro canal de YouTube en los cuales explicamos cómo realizar testing de los diferentes componentes que tenemos en nuestro aplicativo de Flutter, para que lo vean si no lo han visto. Tenemos que pasaron correctamente, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a generar el archivo. Por aquí tengo el comando para generar el archivo de cobertura, el cual me dice que es un 92.1. Entonces podemos visualizar un poquito mejor con HTML, index.html. Y aquí vemos entonces un poquito más visual el tema de la cobertura, qué es lo que está cubriendo nuestro código y qué no, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos ver cuáles son esas líneas que faltarían por cubrir de nuestro código, ¿cierto? En general, me dice que en un 92% nuestro código está cubierto, lo cual para el estándar de negocio, que suele ser mayor a 70-80%, entonces se encuentra bastante bien. Pero hay cositas por aquí que podrían testearse adicional, como el on-preset, como validar cuando sale esta excepción, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero digamos que preliminarmente es algo muy positivo, ¿cierto? Ahora recordemos cómo usamos Mutation Test. Entonces, venimos a nuestro código y recordemos que tenemos que tener dentro de nuestras librerías la librería de Mutation Test en su última versión 1.6.0, ¿sí? Una vez tengamos esto, vamos a poder hacer uso de los diferentes de las diferentes funciones que nos trae el Mutation Test, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero correr el Mutation Test, simplemente lo que hago es escribir dart run, ¿cierto? Voy a limpiar primero la consola para que lo veamos mejor. Dart run mutation-test. Con correr esto, se empieza a ejecutar. Básicamente aquí nos dice que encontró 23 mutaciones en un archivo. Esto ya nos lo había explicado el compañero John, que lo que significa es que encontró que en 23 puntos de nuestro código es posible hacer una variación y que esta variación tiene que fallar. Ojo a lo que les digo, tiene que fallar la variación, ¿cierto? O sea, si yo tengo mi receta de repostería con canela, pero yo en vez de canela decido echarle pimienta, la receta tiene que fallar, no me tiene que saber igual, ¿cierto? Eso es lo que hace el Mutation Test, verifica que aún con modificaciones no vaya a correr correctamente mi código, ¿cierto? No tiene sentido que si yo le hago una comparación de mayor que y me cambian esa comparación a un menor que siga funcionando igual, no tiene ningún sentido, debería fallar. Entonces estas mutaciones son 23 posibles cambios en los cuales mi código tiene que fallar. Si no falla en alguno, significa que está mal testeado nuestro código, está mal implementado nuestro código y debemos implementar alguna mejora, ¿cierto? Siempre que nos cambien algo dentro de nuestra receta de repostería, que nos cambien un ingrediente, la receta de repostería se modificó, por lo tanto, mi pastel, mi torta, no sé, lo que esté haciendo, debe saberme mal, debe cambiar, debe saber mal. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí corrió, ¿cierto? Y en este caso me genera este archivo, ¿sí? Que es Mutation Test Report, que es el reporte de esos cambios. Entonces, recordemos que yo lo abro y aquí me lo muestra. Fíjense el cambio. La cobertura normal es del 92.1%. La que me da nuestro Mutation Test Report es del 82.6%. ¿Qué es lo que cambió? Que se dio cuenta que al modificarme valores, ¿sí? La receta no está cambiando, o sea, el producto final no cambia. Entonces, por ejemplo, veamos aquí. Acá uno de los cambios era
que si está apareciendo igual, me lo cambie por un diferente. Hombre, si yo estoy comparando un igual a 0 y me ponen un valor diferente, se me daña la receta. Por lo tanto, debería fallar. Aquí me está diciendo que efectivamente falló, lo que quiere decir es que está bien implementado esa sesión del código, ¿cierto? Me lo intentó cambiar por un diferente, entonces, o ponerme toda la función negativa. Y se dio cuenta que al cambiarme la receta, el producto final también me cambia, me sabe maluco, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, está bien implementado. Lo mismo, por ejemplo, acá me cambió el más por un menos. Claro, se dio cuenta, si es una función de incrementar, si me lo cambia por un menos, no está ejecutando la función que debería. Por lo tanto, me lo coloca positivo. O sea, sí falló, ¿cierto? Sí falló. Por lo tanto, me cambió la receta, me sabe maluco, entonces está bien implementado. Veamos un caso. Bueno, el caso que tenemos aquí es muy puntual, pero es el de multiplicar. Por ejemplo, aquí en multiplicar me cambió de posición los dos componentes, ¿cierto? Los dos parámetros. Me puso, normalmente yo tenía implementado counter y 2 y me puso 2 y counter. Me cambió la receta, claro. Es como si yo en la repostería cambiara que primero va harina y después los huevos y le pusiera primero los huevos y después la harina. En este caso, tanto en la repostería como aquí en mi código, pues eso no cambia nada, ¿cierto? El resultado va a ser el mismo. Por eso aquí me lo pone como malo, como negativo. ¿Por qué? Porque me cambió la receta y aún así el resultado final sigue siendo ese rico pastel que me voy a comer. Entonces me dice, hey, aquí te modifiqué la receta y el resultado sigue siendo el mismo. Por lo tanto, claro, aquí entendemos que es normal que el resultado dé el mismo porque el orden de los factores no altera el producto, pero da una idea de lo que está haciendo el mutation test al cambiarme la receta, ¿sí? Otro caso específico es, por ejemplo, con el test, que también me falló. En vez del 40 me puso negativo, menos 40. En este caso, el componente test no detecta, ¿cierto? Que si hay un font size negativo es porque entonces no se va a ejecutar correctamente el test, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, cuando pasa esto, ya estos son cositas que tenemos que entrar a detallar en temas de configuración, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Pero da una idea de que mutation test me está cambiando siempre la receta para que el resultado sea diferente, me sepa maluco. Si el resultado me queda sabiendo igual, significa que algo anda mal en mi implementación, ¿cierto? No es normal que mi implementación no cambie, ¿sí? Entonces, como para que tengamos esa idea clara de lo que es mutation test en este modo de repaso. ¿Listo? Siendo así, entonces, veamos lo que serían esos mutation tests y cómo hacer esas configuraciones iniciales. Adelante, John. Listo. Muchas gracias, Dolph. Bueno, habiendo tenido ya fresco todo el tema de mutation test, cómo funcionan, cómo se deberían de implementar en Flutter, recordando también qué significa el reporte que nos da este mutation test, cómo entenderlo, cómo cambiar el código, ya sea código de test, las unit tests, o código de UI, de dominio, de regla de negocio. Ya habiendo entendido entonces, o recordado mejor dicho, cómo funciona todo esto, vamos a ver entonces más a detalle cómo podemos configurar esto para que nos arroje exactamente lo que nosotros querramos. ¿Qué pasa? Aquí lo que hizo Dolph fue ejecutar el test por defecto. Por defecto, el paquete de mutation test tiene unas reglas preestablecidas, las cuales van a tener unas exclusiones y va a tener unas reglas predefinidas para que cambie justamente algo por otra cosa. Ahora, todo eso es completamente configurable y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver la configuración de los mutation test, pero vamos a dividir estos mutation test en tres grandes ramas. Tú lo puedes dividir como quieras. En nuestra
en nuestro caso, los quisimos dividir en tres formas diferentes. Quisimos, digamos, derivar estos test entre grandes grupos. El primero serían los test o los tipos de mutante aritméticos, los tipos de mutante lógicos y los tipos de mutante relacionales. Entonces, para explicar esto, como esta va a ser una exposición bastante gráfica, les voy a compartir mi pantalla. Ahora, como vimos anteriormente, Dolph nos mostró esta misma aplicación, pero lo que cambiaba era que todo estaba dentro de un main. Él testeó el main, puso que corriera los mutation tests dentro del main, todo estaba en un main. Lo mismo que los tests estaban dentro de un main. Ahora, tenemos una aplicación, digamos que es la misma, pero está un poco más estructurada, haciendo una semejanza a una aplicación real. ¿Qué tenemos acá? Tenemos exactamente lo mismo, simplemente acá el manejador de estados va a ser con provider y vamos a tener una segmentación de carpetas tipo arquitectura limpia, en la cual vamos a tener varias capas. Está la de dominio, la de presentación, tenemos un core con alguna configuración para la app y tenemos algunos, tenemos el provider, que es el que nos está entonces almacenando o generando toda esta gestión de estados, nos está ayudando con esto. Tenemos los casos de uso, que en este caso esta clase, este counter use case, es el que nos está dando lo que requiere el negocio. En este caso requiere dividir, multiplicar, sumar y restar. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos unos widgets que me generan una página en la cual está como esto que ya Dolph explicó, simplemente ya está más segmentado, ¿cierto? Hay unos listener, hay unas funciones en el provider, que son los que me hacen el llamado a la función acá y allá. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esta aplicación puede crecer tanto como se quisiera, ¿cierto? Y los tests, por buenas prácticas, sabemos que los tests tienen que tener exactamente el mismo orden de las carpetas como su librería, como su lib o como su código principal. Entonces acá tenemos que hacerlo exactamente lo mismo, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a cambiar aquí? Si vemos acá, todo está testeado y antes de hacer cualquier cosa, les voy a mostrar igual que vamos a testear este código ya se testeó completamente, esto se reorganizó porque como se cambiaron los parámetros, se cambió de gestor de estado, se hubo pues que hacer una, digamos, implementación nueva en cuanto a los tests. Vemos que los tests pasaron y lo que vamos a hacer ahora es abrir la cobertura que vemos, es un poco diferente a lo que tenía dos, pero es muy similar. Vemos que algunos directorios están bien en sus pruebas unitarias, y otros de pronto tienen oportunidad de mejora, aunque si lo vemos por regla general de los clientes está bien, porque es mínimo 80% y generalmente es más arriba del 70%, pero bueno, eso es otro tema. Simplemente les quiero mostrar que las funciones están testeadas en su mayoría y esto es el primer paso de todo. Recordemos que para el mutation test tenemos que tener test unitarios ya creados, porque con base en esto es que él nos va a cambiar el código para evaluar esos unit test. Entonces, si vemos acá en el código, vemos que está bien testeado, ¿cierto? Entonces, vemos algo acá un poco diferente y es los mutation test. Si vamos a la documentación oficial, hay un montón de configuraciones. Y de hecho también existe el repositorio general en el cual tú puedes mirar algunos ejemplos de cómo lo configuran ellos. Y aparte tienes, por ejemplo, el código principal, por ejemplo, con respecto a cuál es la configuración que toma el paquete por defecto, qué hace todo esto un mutation test por detrás. Acá, si ustedes se meten al paquete oficial, acá pueden ver la guía y los accesos directos a los repositorios oficiales. Entonces, como esto es un mundo tan amplio,
vamos a hacerlo de esta manera, en la cual vamos a explicar cómo generar este archivo XML. Por defecto, si nos vamos acá, recuerden el comando que nos decía Adolfo ahorita, dart run mutation test. Si vemos esto, ahora vamos a la documentación oficial y por acá abajo nos dicen, hay algunos comandos que podemos usar, que serían estos. Si vamos y miramos un ejemplo del archivo XML, vamos y escribimos dart run mutation test-s. Si hacemos esto, él nos va a traer en consola cómo se puede configurar todo este archivo XML. Ahora, esto es inmenso. Y esto es absolutamente todas las opciones que se pueden modificar o parametrizar de acuerdo a nosotros. Entonces, es algo bastante, digamos, verboso de digerir. Y también nos dice, listo, usted no quiere saber exactamente todas las reglas y las exclusiones que yo puedo tener. Entonces puedo ejecutar, también me muestra uno un poco más complejo, más corto, más conciso, en el cual me genera solamente los archivos de reglas. Aquí vemos entonces que si yo le hundo este, me va a generar un archivo un poco menor, igual sigue siendo un poco amplio, pero ya los vamos a explicar, pero ya se basa netamente en las reglas. ¿Por qué? Porque es que este archivo XML no solamente uno le agrega las reglas, también le agrega las excepciones, le agrega líneas de comandos adicionales que usted quiere, le agrega los paths a los cuales quiero que haga ciertas funciones y a cuáles no. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero entonces, listo, vamos a crear esto desde cero. Y como yo les había dicho, vamos a dividir esto en tres grandes, digamos, tipos de mutantes, ¿cierto? Tres grandes tipos de mutantes. Entonces, vamos a crear en nuestra carpeta de test un mutation test. Si nosotros hacemos esto por defecto, generamos el código acá en la terminal, el comando, él también me genera automáticamente todo este tema de carpetas y demás, pero ahora vamos a hacerlo un poco más manual. Aquí en el archivo XML empezamos con esta instrucción, que la tengo acá, denme un segundo, y vamos a ponerla. Entonces, acá, en este apartado, esto lo podemos traer, como vimos, directamente desde acá, desde los archivos de configuraciones, podemos traernos estas cositas, o podemos decirle, por medio de la consola, como tener esta plantilla e ir organizándola, ¿cierto? Acá en este primer apartado que nos dice Files, es donde vamos a poner todo el tema de los paths, de los directorios a los cuales les queremos hacer las mutaciones. Pero esto puede ser por defecto, esto puede dejarlo vacío y simplemente en la línea de comandos ponerla, que de hecho es lo que vamos a hacer en este caso. Ahora vemos el otro ejemplo. Ahora, cuando ya definamos esto, empezamos a definir las reglas. Estas reglas, por ejemplo, vamos a ver las aritméticas. Acá tengo este literal. Después de esto, vamos a crear algo por acá que se llame las reglas. Estas reglas aritméticas lo que va a hacer es lo siguiente. Como nos mostró ahorita Adolf, en el código, siempre que el mutation test encuentre, en este caso le estamos haciendo una regla aritmética para que si encuentra un signo más, bueno, entonces aquí el aritmético va a reemplazar los operadores aritméticos como yo los considere. En este caso, siempre que encuentre un literal con el más, lo que me va a hacer es, hágame una mutación de que ese más cámbiemelo a menos. Hágame otra mutación de que ese más también hágamelo una multiplicación y hágamelo una división. Entonces, realmente cuando él encuentre un más, lo que generalmente va a hacer si le pongo esta regla es, me va a hacer 3 mutaciones y cada una haciendo este y este, ¿cierto? Ahora, estos literales aritméticos se pueden configurar como usted desee. Y de hecho, acá los tenemos con varios. Voy a simplemente a traerlos para que vean
cómo se pueden traer otros, por ejemplo, la resta, la multiplicación, la división. Entonces, acá sería lo mismo. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, está Listo. perfecto. Dale. Entonces, vemos otro literal, encuentra un texto con el signo E menos y me va a hacer los cambios que yo considere. Yo aquí le puedo poner lo que quiera y él me lo va a cambiar. Pero la idea es hacerlo con base en lo que estamos haciendo, que son operadores aritméticos. Lo mismo con la multiplicación, la división, etc. Ahora, otro mutante, otro tipo de mutante que podemos encontrar son los operadores lógicos. ¿Qué son estos operadores lógicos? Estos operadores lógicos lo que me va a hacer dentro del código es, tengo un II y me lo va a cambiar por un OR, ¿cierto? Tengo un I, cámbiamelo por un OR, tengo un OR, cámbiamelo por un I, y las configuraciones que usted se imagine. Le puede usted poner todos los operadores lógicos que quiera. Acá por temas de demostraciones vamos a dejarlos ahí. Y vamos a ver, por ejemplo, otros como tipos de relacionales, los cuales son muy parecidos a estos, que de hecho aquí ya se los voy a mostrar. Y ya estas otras reglas relacionales, lo que me va a hacer es, relacióneme este código con este otro, ¿cierto? Hágame estas igualdades o estas comparaciones y valídenme si sí son reales o si sí son las mismas. Entonces, se supone que, como ahorita nos estaba diciendo Dolph, si yo le cambio el ingrediente para que sea más de azúcar por menos de sal, pero si lo cambio que es más de sal y menos de azúcar, pues eso va a quedar feo, va a saber mal y realmente el test debería de fallar, ¿cierto? El mutante debería de detectarse. Entonces, esto lo que me va a hacer es, listo, yo tengo un operador igual, igual, yo ya quiero que me lo cambie a un diferente, que eso sea diferente. Tengo por acá un diferente, cámbienmelo a un igual. Siempre que encuentre estos datos, me los va a cambiar por la mutación que yo le esté poniendo. Y vemos que todo tiene un sentido, todo se va apareciendo. Realmente es un poco verboso, pero es la repetición de la repetidera. Ahora, vemos acá que hay un ID. Cada uno de estos literales puede tener un ID, como nosotros las conocemos en Flutter, que son las key. Puede ser un unit key. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos, que ahorita les voy a mostrar en el reporte de los mutation test, a la derecha va a aparecer un ID del mutante que está haciendo la función. Mejor dicho, me detectó un mutante, listo, me lo detectó, pero ¿cuál fue la mutación que me lo detectó? Yo puedo mirar el ID y puedo ver, listo, el ID dash, el exterminador, fue el que me detectó que esta mutación que era mayor que, me la cambió menor que y no se detectó, por ejemplo. Entonces, esto es lo interesante de ponerle los IDs a los que usted considere que son, digamos, interesantes de tomar. Entonces, acá vemos algo muy similar, mayor o igual que, lo cambia por un igual o un mayor simplemente. Listo. Ahora, entramos a un apartado de las reglas, que lo podemos dejar hasta acá, las reglas, que son las eliminaciones de condicionales. Estas eliminaciones de condicionales, lo que vamos a encontrar es que usted acá le puede escribir lo que quiera. Hay muchos regex, hay muchos, digamos, patrones en los cuales lo que yo estoy diciendo acá es, listo, quiero que me haga una eliminación de condicionales que si me encuentra un if, no me lo haga. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es, si me encuentra un if, John, perdón, para no confundir a las personas, esta sí. no es la eliminación del condicional, esta es que haga que todos los if se vuelvan negativos. Qué pena con ustedes, me confundí. Esta, sí. Cuando me encuentre todos los condicionales, aquí, gracias Dolph por corregirme, cuando me encuentre todos los condicionales if, lo que va a hacer es me los va a cambiar. Entonces va a generar este if y me los niega. Entonces, acá también puedo generar otros, digamos, que quiero que haya un patrón en el cual
quiero que me excluya cuando hay varios importes. Esto también lo puedo hacer en la exclusión, que de hecho es el que les voy a mostrar en este momento. Cuando nosotros tenemos exclusiones de algo, acá hasta aquí llegamos con las reglas. Si queremos excluir comentarios, esto era lo que me estaba un poco confundiendo. Cuando nosotros excluimos comentarios y bloques específicos, lo que queremos decir con esto es, listo, si hay algo en el código que empiece con este signo, que generalmente en Dart son comentarios, hágame y que termine en un salto de línea, no me vaya a testear eso. Simplemente que empiece aquí y termine en un salto de línea, eso no me lo va a testear. Ahora también habrán comentarios con este símbolo y también cuando empiece con este, llegue hasta el salto de línea y no me lo testee. Aquí estamos excluyendo esto. Listo. Y también estos patrones en los cuales, por ejemplo, hacemos un patrón de comentarios entre líneas, que generalmente para no hacer siempre esto, sino que generamos slash, asterisco, y que me devuelva hasta el asterisco slash, ¿cierto? Eso lo que me está diciendo es que siempre exclúyamelo también. Ahora, esto era lo que yo les estaba diciendo. También podemos excluir patrones for. Siempre que encuentre un patrón for o un while, exclúyamelo. ¿Por qué? Porque de pronto al cambiar este patrón, modificamos algo en el código que me va a generar un looper infinito. Entonces, la prueba se va a quedar ahí y no va a pasar nunca, porque simplemente me generó digamos, ese loop. Entonces, la idea es que esto no se testee en los mutation tests, que no cambie nada de ese código. Ahora, también puedo testear líneas o excluir líneas, mejor dicho. Digamos que mis importaciones generalmente son de la línea 1 en Visual a la línea 2, 3, 4. Puedo decir, listo, ¿no? Simplemente no me teste las líneas de la 1 a la 10 o de la 1 a la 5. Empiecen a testear el código que viene abajo. Y ya por último, vamos a ver que en este archivo de configuración vamos a tener unos comandos. Entonces, para resumir, este archivo generalmente tiene el path, tiene la versión de los mutations, tiene las reglas. En este caso, generamos reglas aritméticas, lógicas, relacionales, excluimos algunos, ¿sí? John, una pregunta. En esas exclusiones veo que solamente hay, por ejemplo, tokens, expresiones regulares y líneas. ¿Hay otro tipo de exclusiones aparte de esas? ¿O solamente hacer eso? Usted puede excluir acá hasta reglas, por ejemplo. Que esta regla tenga esta, no. Acá las estamos poniendo, pero acá las podemos excluir también. Ah, ok, listo, vale. De una. Es que muchas veces el propósito de las exclusiones hay que tener muy presente es el tema de que normalmente a veces nos encontramos dentro del código con ciertos componentes que realmente no vale la pena que se modifiquen por medio de un test. Normalmente los tests de mutación se demoran muchísimo, ¿cierto? Demandan mucho tiempo. Y por lo tanto, muchas veces nos damos cuenta de que hay imports, hay comentarios, que incluso nombres de archivos que están mal implementados o demás, que tienen un guión, un más o algo por el estilo, y entonces el test detecta, es que esto es un más, entonces yo lo voy a cambiar por un menos, pero no tiene ninguna relación con el funcionamiento como tal del flujo. Entonces, más que de pronto excluir reglas, el objetivo de estas exclusiones es, yo sé cómo estoy haciendo mi código, cómo lo estoy implementando, yo sé que tengo un montón de comentarios, un montón de documentación en el cual tengo esos más, esos menos, esos detalles, entonces procedo a hacer como las exclusiones pertinentes. Una de las exclusiones, por ejemplo, lo que vimos ahorita con el tema de la multiplicación, que no ven que me cambió de posición los componentes de la multiplicación y aún así pues funciona, o sea, no me cambió la receta. Por lo tanto, pues es algo que sabemos que siempre en una multiplicación, sin importar cuánto muevan los componentes, siempre va a dar lo mismo. Por lo tanto, es algo que deberíamos tener dentro de las exclusiones, ¿cierto?
¿Cómo? Antes manejando un poquito el tema de patrones, de ¿cierto? Y demás que se maneja a través de redes. Entonces, esas son cositas que hay que tener muy en consideración. Listo, así es, Dolph. Muchas gracias. Añadiendo algo que dijo Dolph, por ejemplo, con respecto a la multiplicación, si nosotros le estamos también dando una regla específica para que siempre que haya digamos, una multiplicación, siempre básese en este, o mejor dicho, póngale cuidado a esto. Puede que yo tenga como parámetros los dos valores, válido 1, válido 2, y él los está cambiando, como decía Dolph. Pero puede que yo tenga también el código, una función donde me esté arrojando directamente la multiplicación, y como ya le dije, bases en esto, él ya va a tomar netamente va a encontrar este código que se puede mutar, y se van a, digamos, especificar, o solamente se va a tener en cuenta ese signo aritmético que era la multiplicación, y es lo que va a cambiar, no me va a cambiar, digamos, estos parámetros. Entonces también es como dependiendo de lo que usted necesite y requiera. Bueno, por último, acá en la parte de comandos, lo que le vamos a decir a esto es realmente, bueno, yo tengo varios, digamos, varios archivos acá. Cada archivo también tiene su propio test, y lo que yo le voy a decir es, listo, yo quiero que me haga estos test, pero quiero que me lo haga con base en este test, ¿cierto? Quiero que me lo haga muévame el código, pero netamente de los casos de uso, bases en el counter use cases, y cámbiamele el código, pero las pruebas que usted me va a correr para verificar que el código funciona son solamente estas, las de use cases test. Use cases test. Esas son las únicas que me va a correr. Yo acá le estoy especificando. Vamos a hacer una prueba acá en este momento, en la cual vamos a hacer esto que creamos, a ver qué me detecta, ¿cierto? Entonces, yo por acá ya tengo el comando. El comando sería entonces lo mismo, dart run mutation test. Ahora, yo le voy a especificar qué configuración es la que quiero tomar para mis reglas. Ahora, yo le quiero decir, listo, córrame usted el mutation test, pero las reglas que yo estoy estableciendo, ¿cierto? ¿Y las reglas dónde están? En test, mutation test, config, que es esto, lo que acabamos de agregar acá. Esas son las reglas que me va a tomar. Y quiero que lo haga a cuál archivo. Ojo, en este archivo de configuración le estoy diciendo, quiero que se base en estos tests, pero acá le estoy diciendo a cuál archivo le va a hacer los tests. Entonces eso es muy importante, porque son dos cosas diferentes, pero están apuntando al mismo, digamos, a la misma prueba, a testear lo mismo, que es el archivo de use cases y el archivo de use cases test. Entonces, esto ahorita lo vamos a ver de otra forma en que se puede ver, de pronto un poco más entendible o más inclusiva, pero acá lo quisimos hacer de esta manera para mostrar que definitivamente hay veces es tan grande el test, como decía Adolf, es tan grande el archivo que hay que testear, que se va a demorar mucho tiempo, se va a demorar horas, incluso días. Entonces, esto puede ser una razón muy válida para usted solamente testear un archivo y un archivo de test, de unit test. Entonces, hay veces que puedo hacer varios archivos con un grupo de test, y puedo generar varios archivos, pero hay veces que es mejor solamente hacer uno a uno estos mutation test. Entonces, si yo genero esto, él me va a decir, listo, hey, en esta fila, en este file, en este archivo, encontré 17 mutaciones, y las empieza a hacer. Empieza a generar, como si se acuerdan, la primera vez que estuvimos viendo estos test de mutación, vemos que acá empieza a crear como errores en el código, porque eso es en tiempo de ejecución. Para darles un recorderis, él me va a cambiar, él encontró 17 mutaciones, entonces, él me va a hacer una mutación en el código y me va a generar todo el suite de pruebas de este archivo que le dije. Ahora, como él me cambió esto, pues lógicamente acá va a tener errorcito y él me corre los tests.
Luego vuelve a generar otro cambio en tiempo de ejecución en el código y me vuelve a generar el archivo o la suite de pruebas. Por eso es que puede ser tan lento. Aquí ya encontró esto y vemos que él automáticamente me generó todo el encarpetado del test como tal. Podemos abrir en este caso cualquiera de las dos. Vamos a abrir esto. Y por acá tengo el archivo que ya se los voy a mostrar. Ustedes no están viendo porque yo solo estaba compartiendo esto, ¿cierto? Entonces, denme acá un segundo, ya les termino de mostrar esto y les muestro esta ventana. Listo. ¿Qué pasó? Si vemos aquí, cambió algo. Cambió que ya no me está tomando las reglas por defecto del paquete. Ya está generando las reglas que yo le tomé. Encontró 17 mutaciones. ¿Cómo que 17 mutaciones si este código es tan pequeño? Sí, pero acuérdense de las reglas que le dimos. Entonces, yo dije que siempre que hubiese un menor que, un mayor que o igual, me los cambiara. Entonces, él encontró un menor que y empezó a cambiarlos. Bueno, le puse entonces mayor, menor, multiplicación, dividido. Acá, por ejemplo, encontró que había un value por value y empezó a cambiar este value por más, menos. Vea que esto fue un mutante, después hizo esta otra mutación, después hizo esta otra, porque yo le generé toda esta suite de pruebas que me las hiciera. En el value, por ejemplo, en este if, que era lo que ahorita nos estaba diciendo Dolph, lo que hizo fue cambiar este if y póngamele este signo acá y niéguemelo. Cámbiemele entonces ese if, ¿cierto? Este valor que está acá. Entonces podemos ver que siempre hay una mutación. Por ejemplo, acá, esta mutación, él encontró que podía mutar acá el código, encontró una división. Y la cambia más, menos, multiplicación, porque fue lo que yo le dije dentro de mis reglas. Y solamente testeó este archivo usecases.dart con base en el archivo de test usecases-dart. Test, perdón. Entonces, para finalizar este apartado, nos damos cuenta de algo. Cuando nosotros vamos a testear en el archivo XML, si nosotros le damos aquí reglas, lo que él me va a tomar solamente son las reglas. De este archivo configuración XML, lo único que me está tomando son este apartado de reglas. Las exclusiones, los comandos, las exclusiones, perdón, y los paths, no lo va a tomar. No lo va a tomar porque yo solamente le estoy diciendo, hey, mutation test, simplemente tómeme las reglas y genéreme estas mutaciones con base en este archivo y en esta suite de pruebas. Eso es lo que estoy haciendo acá con este rules. Entonces es muy importante que definamos también esto, si solamente queremos reglas o si queremos todo lo que vayamos a hacer en este archivo XML. Entonces, ya pasando de este apartado, entendemos cómo son los tipos de mutantes, cómo se puede configurar, y le doy paso entonces a Adolf, que nos va a hablar sobre cómo entonces podemos sobreescribir estas reglas internas del paquete y cómo las podemos sobreescribir, y otra forma de tener también ese apartado de guión reglas, cómo lo podríamos ver de otra manera. Entonces, Dolph, el espacio es suyo. Muy bien, entonces, entendíamos claramente entonces cómo venía manejándose entonces este tema de lo que sería los test de mutación, como decía John, cómo aplicar todo el tema de las reglas, ¿cierto? Entonces, acá yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un switch a otra herramienta donde tenemos toda esta parte. Un segundo. Muy bien. Entonces, teníamos dentro de lo que yo nos estaba mostrando el tema de mutation test y nuestra configuración, ¿cierto? Teníamos este tema de configuración que él nos mostraba, en el cual teníamos entonces las reglas y demás.
Él nos mostraba que a través de un comando donde él aplicaba el --rules y nos decía de dónde sacaba las reglas y adicional el archivo al que quería ejecutarle las reglas, pues ejecutaba directamente solo rules. ¿Qué pasa? Ahí él mostró que básicamente se está sobreescribiendo todo el tema de las reglas con respecto a las reglas que vienen directamente del paquete, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo se hace esto diferente? O sea, ¿cómo podemos, sin necesidad de tanta cosa en comando, meterle cosas y que nos tome en cuenta no solo las reglas, sino también el tema de las exclusiones, de las excepciones que queremos manejar? Es muy simple. Acá tenemos un apartado de files, que recordemos que él dijo que era donde poníamos todos estos paths de los archivos que íbamos a validar dentro del mutation test, ¿cierto? Esta parte entonces ya empezamos a configurarla, entonces colocamos una etiqueta que se llame file y la cerramos también, eso. Y dentro de esta etiqueta ponemos entonces lo que sería el path de lo que queremos testear en sí. En este caso, recordemos que lo que testeamos como tal nosotros es el live. Entonces, por ejemplo, yo quiero testear los use case. Entonces, le coloco live / domain, o sea, dominio, use case y counter use case.dar. Ahí ya tenemos entonces un archivo. Si yo quisiera dejar solo este archivo, pues lo dejo ahí y listo. Simplemente voy a ejecutar el comando. Pero digamos que uno en general quiere tener varios archivos a testear. Entonces, por ejemplo, vamos a testear de la presentación, por ejemplo, pues algunos widgets, el provider, no sé, ya eso es como lo que queramos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, control C, control V, aquí entonces live, aquí entonces cambiamos a presentativo, bueno, hágame el provider, aquí ponemos entonces directo, ¿cierto? Ah, no, es primero presentation, perdón. Sí, te falta presentación. Presentation / provider / counter provider. Listo, y lo mismo podemos hacer de pronto con el display. Y presentation, aquí sería entonces widgets, counter, display. Así yo le defino en cuáles archivos es que quiero manejar el test de mutación, porque a veces consideramos que no es necesario testear absolutamente todo. Por ejemplo, yo aquí tengo en core el app team, ¿cierto? O sea, aquí que va a ser necesario testear nada. Y si yo no le pongo aquí la configuración de cuáles archivos deben ser, él me va posiblemente a testear absolutamente todo. Y no es lo que buscamos, ¿cierto? Entonces aquí en los archivos colocamos esos elementos, esos archivos en los cuales queremos que se genere todo este tema de las mutaciones. Ahora bien, en la parte de abajo estaban los comandos para ejecutar el tema de pruebas. Normalmente aquí se coloca específicamente un archivo si queremos testear específicamente ese archivo. Como yo quiero testear varios, pues lo dejo simplemente en Flutter Test, porque yo sé que cuando uno ejecuta la función de Flutter Test, puede ejecutar todos los tests que tengo puestos dentro de mis carpetas. Por lo tanto, entonces dejamos Flutter Test, pero como comando del test de mutación, pero se le va a aplicar a estos 3 archivos. Fíjense que tenemos un montón de archivos. Entonces se supone que cuando yo ejecute el comando, debería considerarme como mutación son estos 3 archivos. Entonces corremos mucho más rápido y fácil. Dar run mutation-test, ¿sí? Y aquí le defino dónde está el archivo de configuración, que sería en la carpeta test / mutation test config.xml. Empieza el ejecutable. Aquí hubo lead presentation, a ver que de pronto escribimos el nombre del archivo. Lead presentation
providers con una S. Listo. A ver si ya. Listo. Entonces fíjense que ahí me aparece que encontró 41 mutaciones en 3 archivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son esos 3 archivos. Y aquí me empieza entonces a ejecutar los test de mutación por archivo. En este caso, primero los use case que encontró 22 mutaciones y empieza a ejecutar. En este primero vemos el porcentaje de test que está manejando dentro del archivo en sí, y aquí el total de los 41 mutaciones que me encontró. Aquí me da el promedio de cuánto tiempo aproximadamente se va a tardar, pero pues en sí me va a tener en cuenta eso. Entonces, al no aplicarle directamente rules, simplemente me va a tomar tanto mis reglas, pero va a seguir considerando las reglas internas del paquete. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Le va a dar prioridad a las mías? Claro que sí, pero va a seguir teniendo en cuenta las del paquete, ¿cierto? Para que lo tengan muy presente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si a mí en este momento elimino esta parte de los condicionales aquí, ¿cierto? Que dice que cada que encuentre un if, póngalo negativo, o sea, invierta lo que está dentro en valor. Si yo quito esto, pero dentro de las reglas que tiene internamente Mutation Test está esa regla, igual la va a implementar, ¿cierto? A no ser de que yo ponga esta regla directamente en una exclusión. Si yo la pongo como una exclusión, él automáticamente entonces ya va a considerar, bueno, es que no lo puedo ejecutar ni aunque esté en mis propias reglas. Y entonces eso haría como la diferencia. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que posiblemente les pueda servir de algo. Ustedes aquí, si no cierran, por ejemplo, este archivo de file, pues antes de cerrarlo, ustedes pueden poner line, que recuerdan que line básicamente está aquí como una excepción, lines, ¿cierto? Si yo lo pongo aquí dentro de uno de estos files, le estoy diciendo al mutation test es que teste estas líneas de este archivo. De esta manera también yo puedo decirle específicamente entre qué líneas es que va a testear. ¿Para qué puede servir esto, hombre? Puede servir para muchas cosas. Para precisamente, no sé, hacer, supongamos que yo tengo algunas funcionalidades aritméticas, algunas funcionalidades de comparación, ¿cierto? Los relacionales y demás, solo en una capa de texto, no en todo el documento completo. Entonces así le digo exactamente entre qué partes hay que testear. ¿Por qué es importante esto y que lo tengan muy en cuenta? Entre más específicos seamos a la hora de decirle, de indicarle qué cosas va a testear el mutation test, más rápido va a funcionar y más óptimo va a ser, ¿cierto? Porque es que si no somos tan específicos, nos va a testear todo y posiblemente va a encontrar cosas que no sean como tan necesarias. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Dolph, quería acá, digamos, anexar algo, y es que estamos viendo en este momento que se están corriendo unas pruebas. Mientras Dolph ha estado hablando, esas pruebas ya llevan unos minutos corriéndose. ¿Qué pasa? Vea que solamente él especificó 3 archivos. Esos archivos puede que tengan apenas 5 o 10 líneas de código como mucho. Pero vean todo el tiempo que se está demorando porque todavía ni siquiera ha terminado. Entonces, lo que dice Dolph de la facilidad de organizar todos los paths y todos los tests, porque realmente está corriendo toda la suite de pruebas a estos archivos, es muy bueno para usted testear el código muy ampliamente, ¿cierto? Pero puede que esto esté en algo que se llame, yo qué sé, en un DevOps, y cada minuto va a contar. Entonces, ahí es lo importante de considerar, no es ninguna mejor que otra, no. Acá les trajimos 2 versiones de cómo testear este código. Una específicamente archivo y test, u otra archivos y tests.
Entonces ya dependerá de su necesidad y la del negocio, cuál optan por elegir. Ya puedes continuar, Dolph. Ok, ¿alguien me levantó la mano? No. No. Ok. Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, por ejemplo, aquí ya terminó los tests. Fíjense que entonces solo me tuve en cuenta mis tres tests. Aquí, por ejemplo, en este archivo seguimos con lo del -40, pues que no lo excluimos. Por aquí en use case, aquí me falló unos. Y es que fíjense que aquí yo tengo que cuando sea mayor que, me lo cambie por un menor que o por un mayor igual. Y cuando me los cambió, no detectó ningún cambio. Entonces ahí hay un problema en la implementación, algo que hay que modificar en esta implementación, porque me está diciendo que hay casos posibles en los cuales esto igual no está haciendo nada, ¿cierto? Esto igual me está dejando el resultado igual. Entonces ahí es donde uno entra a ver, bueno, algo está fallando, ¿cierto? Algo está pasando dentro de nuestra implementación. Entonces son detallitos que ya entonces uno entiende hacia dónde tiene que entrar a mirar a la hora entonces de hacer una mejora con respecto al código. Por ejemplo, acá le dijimos que si él era mayor, me lo cambiara por un mayor igual. Claro, pues, por un mayor igual, pues no va a generar mucha diferencia con respecto a este if. Entonces, por lo tanto, ahí es donde nos damos cuenta, hombre, el 0 tiene que estar incluido, porque si no tiene que estar incluido, entonces debería haberme fallado con este menor igual, con este mayor igual. Entonces, por lo tanto, ahí es donde uno tiene que entrar a detallar un poquito mejor cosas en el código para poder hacer mejores entregas. ¿Cuál es el punto de esto? Que básicamente yo en la configuración le puedo indicar qué archivos, ¿cierto? Ojo, el comando importante, el Flutter test, para que que tiene que hacer el tema de los tests en cada uno de los archivos con cada mutación. Y de por sí, más allá de eso, es ser muy específicos con respecto a las reglas, a las excepciones. Pilas, las excepciones no son difíciles, son puros patrones. Una inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer patrones de cosas que queramos, excluir un poco el tema de los tests. Y de esta manera, yo sé que al ser muy específicos, aunque sean cosas muy corticas, porque por ejemplo, miren este use case, lo que es, son 10, 15 líneas de código, y fíjense todo lo que se demoró. Yo sé que un proyecto mucho más grande se va a demorar más, pero más allá de precisamente de pensar en, es que algo estoy haciendo mal, es que quiero saber qué hice mal, no, es pensar, es anteponerse a esto, ¿cierto? A pensar, a ver, si esto cambiara, si yo le modificara algo a esto, si me llegara un valor diferente, algo muy extraño, mi código fallaría, o sea, mi código debería fallar, claro, debería fallar. Entonces, por lo tanto, si hay un caso en el que no falla, significa que algo estoy haciendo mal, ¿cierto? ¿Cuántas veces ponemos un mayor que? Pero si me llega un valor menor, igual funciona el código y no queda como, ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? Entonces, es muy, muy importante que tengan eso presente. Entonces, vamos un poco a lo que serían las conclusiones, ¿cierto? Listo, sí. Gracias, Dolph. De hecho, Dolph ya estaba empezando a hablar sobre esas conclusiones, y es que realmente los mutation test lo que nos va a permitir es preguntarnos cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos haciendo los tests, cómo está realmente funcionando nuestro código. Y acá lo que estamos buscando es que realmente los mutation tests fallen. Como les decía al principio, en la primera charla de los mutation tests, cuando conocimos qué eran, realmente acá es cambiar el chip. Cuando uno ve algo verde en el coverage de los unit tests, uno se alegra. Acá la idea es encontrar esos rojitos, porque es lo que nos va a decir, aquí es donde falló, pero aquí es donde no está pasando. Entonces es como, listo, este escenario no lo había contemplado. Entonces ahorita Dolph, que mostró el rojo, por ejemplo, de el mayor que 0, está bien, lo pone mayor o igual a 0 y no cambió. Entonces, ¿qué pasa acá? Mi negocio necesita realmente esto, debo de hacer un código más robusto, porque no necesariamente tiene que ser la prueba, puede que la prueba esté bien, pero aquí también damos cuenta de que hay veces las pruebas están bien,
pero el código puede ser un poco más robusto, un poco más seguro. Entonces también esto nos da cuenta de esto. Y para concluir también, cuando vayamos a hacer estos tests o estas pruebas de mutación, lo que estamos haciendo es testeando las pruebas que ya tenemos, pero también nos da cuenta de cómo está funcionando el código, digamos, por debajo, cómo está funcionando realmente su aplicación. Y definir una u otra forma de ejecutarlo ya dependerá de ustedes. Existen las dos formas, por algo existen, por algo el creador del paquete dijo se puede hacer de esta manera y también se puede hacer de esta otra. Todo dependerá de las reglas del negocio. Entonces ya, no sé si él quiera concluir con algo más, o acá los invitamos también, si alguno quiere participar, ¿qué opinión le dejan estos test de mutación? Ya que es digamos, es un tema que poco se habla, más que todo se habla o se ha hablado en su historia en el back, en el front casi no se habla y menos en Flora. ¿Qué les parece? ¿Lo implementarían en sus proyectos? ¿Qué no implementarían? ¿Ven factible o da una prueba de valor agregado configurar las excepciones y las reglas o simplemente dejar las que están envueltas en el paquete por defecto? Acá lo invitamos como que sea una socialización y ya si Dolph quiere añadir algo más de alguna conclusión, bien pues. Pues no, yo creo que fuiste bastante claro, John. Igualmente sí, o sea, que igual se interesen un poco por esto, porque aunque para los proyectos puede ser un poco tedioso correr un test que se demore tanto, igual es pensar, claro, o sea, es todo lo que está, lo que se está ahorrando en costos para un posible fallo, lo que se está generando con cuestiones de riesgos, ¿cierto? Que la calidad del producto que se está entregando. Y yo sé que también de por sí se ve un poco tedioso el tema de hacer las configuraciones iniciales. Entonces, digamos que igual es cogerle un poquitico de amor. Pero igualmente, yo pues, igual no me guardo mucho. Nosotros, Johnny y yo, vamos a estar en un pequeño proyectico interno en el cual vamos a hacer una posible contribución a mejorar la forma en que se presentan las reglas y las excepciones, como para que sea más amigable con el usuario. Entonces, pues esperamos una tercera parte después explicándoles, ojalá un día estos, todas estas nuevas configuraciones que vamos a contribuir. Entonces, nada, yo creo que se vienen pues, bastantes cosas con respecto a esto. Y nada, cualquier duda, pregunta, consulta, inquietud, nos la pueden preguntar. Los que nos ven en diferido en nuestros canales de YouTube, dejen las preguntas aquí en la caja de comentarios y obviamente con el mayor de los gustos vamos a estar siempre pendientes para responderlos y estarlos apoyando. Ok. Bueno, primero agradecerle a nuestros talleristas. John, Dolph, muchísimas gracias por compartir su conocimiento en este espacio. También extendemos el agradecimiento a nuestro público en vivo el día de hoy, a quienes nos acompañaron y a las personas que van a ver ya este video editado en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan en las redes sociales de la comunidad de Somos Aleteo. Muchísimas gracias a todos por hacer parte de esta hermosa comunidad y pues nos vemos en el próximo evento.